Toda madre sabe que si quiere tener un bebé saludable, ella misma tiene que ser saludable. Los ginecólogos recomiendan que para que una madre pueda tener un buen embarazo y también un parto, ellas necesitan tomar vitaminas prenatales. Esto va a asegurar de que ellas no se afecten en todo el proceso de gestación y aún también en el parto. De la misma manera, solamente iglesias madres saludables pueden gestar iglesias hijas saludables. El 8 de agosto de 1173 comenzó a construirse la Torre de Pisa. Aquella torre ha sido conocida mundialmente como el error más grande de cálculo colosal. Resulta que cuando comenzó a construirse el segundo piso de esta torre, ya se empezaron a notar cierta declinación. Definitivamente esta torre, que alcanzó los 56 metros de altura, solamente tenía 3 metros de profundidad y fue construido en un suelo prácticamente no acondicionado para una construcción de tal manera. Posteriores años hicieron los mejores ingenieros, trataron de corregir este error, contrataron a los mejores ingenieros mundialmente conocidos en la época, pero nunca se pudo corregir. La Torre de Pisa nos enseña una gran lección. Todo lo que comienza mal, termina mal. De la misma manera, una iglesia que comienza mal, con errores de cálculos, sin la preparación, sin la organización de vida, finalmente terminará mal. Exploremos ahora algunas razones por las cuales una iglesia, un planteo de iglesia, no va a tener éxito desde el inicio o en el desarrollo del proceso del planteo de iglesia. Entre las 3 razones principales tenemos conflictos entre los miembros del equipo de plantadores de iglesia, número 1. Número 2, visiones diferentes en cuanto a la manera o cómo se debe hacer el planteo de iglesia. Y en tercer lugar, cuando existe pecado. Cuando hablamos de planteo de iglesia debemos notar de que esto no es algo apenas sencillo. Debemos recordar que plantar iglesia significa en cierta manera un ataque al enemigo. Por lo tanto, hay serias razones para que el enemigo no quisiera que se plante una iglesia en un lugar cero, en un lugar sin presencia adventista. Por lo tanto, nosotros necesitamos desde el inicio que el equipo de plantadores de iglesia, la comisión, el equipo que va a plantar la iglesia o que va a formar parte del planteo de iglesia, tengan buenas relaciones entre ellos, se lleven bien como hermanos, se respeten y todos puedan tener un mismo propósito. En segundo lugar, todos deben tener la misma visión. Por lo tanto, debe haber una concientización. Todos deben saber desde el inicio hasta el final cómo se va a plantar y todos deben asimilarlo. Finalmente, todos deben tener condiciones espirituales óptimas. Cuando hay pecado en la vida de uno, de alguna manera eso va a hacer un efecto negativo al equipo de plantadores de iglesia. Y quiero decirles algo con mucho cariño. El enemigo está mirando a aquellos hombres y mujeres que forman parte del equipo de plantadores de iglesia para derrotarlos, porque sabe que si derrota a uno, está derrotando prácticamente a la nueva iglesia que van a hacer. Se han hecho otros estudios acerca de las razones por las cuales las iglesias, después de habérselas plantado, permanecen en el tiempo. Sin embargo, hay otras iglesias que ni siquiera sobreviven al proceso. ¿Por qué unas permanecen y por qué otras sobreviven? La razón número 1 tiene que ver con problemas de liderazgo. Todo se levanta o se viene abajo en función al liderazgo. En este caso, el líder a nivel distrital es el pastor y el líder a nivel local o a nivel de la iglesia madre es el primer anciano de iglesia juntamente con el director de MIPES. Cuando el líder está enfocado en la misión, cuando tiene todo el corazón en el cumplimiento de la misión y tiene la capacidad de organizar, de influir y de movilizar a su equipo, con toda seguridad tendremos una iglesia plantada y una iglesia que permanece en el tiempo. En un estudio donde participaron más de 12 confesiones religiosas, era un estudio interdenominacional, donde más o menos se estudiaron a más de 2.000 iglesias que fueron plantadas, se descubrió que más del 67% lograron sobrevivir o permanecer después de los 4 años.
En otro estudio más denominacional, en los Estados Unidos, en la Conferencia de Texas, donde participaron entre el año 2000 y 2006, se analizaron a 69 iglesias que fueron plantadas. Allí los resultados fueron mejores. El 87% de estas 69 iglesias lograron permanecer más de 4 años y consolidarse. De este estudio vamos a considerar algunas lecciones que aprendimos. De estas 69 iglesias podemos analizar algunos detalles. Por ejemplo, las que mejor tuvieron éxito, las mejores iglesias plantadas, 8 fueron guiados permanentemente por un entrenador. Es decir, había alguien que constantemente estaba guiando, entrenando, mentoreando, monitoreando, y eso logró el éxito de estas iglesias. También vimos que 8 tuvieron el apoyo permanente de una iglesia madre saludable. Es decir, la iglesia madre estuvo constantemente apoyando a la futura iglesia hija. También notamos que 9 de estas iglesias fueron clasificadas como iglesias muy saludables después de haber sido plantadas. Finalmente, 9 iglesias que alcanzaron el éxito encontraron obstáculos significativos externos, sin embargo, lograron superarlos. Por el otro lado, en la segunda columna, usted encuentra las razones de fracaso de las 6 a 9 iglesias que tuvieron el mayor fracaso. 6 fueron guiados por líderes emocionalmente o doctrinalmente desequilibrados. 6 de estas 69 iglesias no se reunían regularmente con un entrenador. 7 de estas iglesias no tenían una iglesia madre saludable. Y 9 de estas iglesias encontraron obstáculos significativos internos y no pudieron sobrevivir. Si hacemos un análisis más detallado del último ítem, es decir, de las iglesias que presentaron obstáculos, usted notará que unas alcanzaron el éxito, pero otras tuvieron fracaso. La diferencia está en que las iglesias que tuvieron éxito, que permanecieron en el tiempo, que se consolidaron, que fueron plantadas y permanecieron, fueron iglesias que enfrentaron crisis externas. Sin embargo, las iglesias que definitivamente fracasaron, que no lograron permanecer en el tiempo, enfrentaron crisis internas. Aquí notamos un aspecto muy importante. Si no hay unidad dentro del equipo, si todos no están apuntando hacia lo mismo, si no tienen una visión completa y juntos no están apuntando allí, es muy probable que esa iglesia no sea plantada o sea plantada con ciertos defectos y por lo tanto no logre sobrevivir en el tiempo. Les hemos presentado todas estas lecciones, estos estudios y estas características para que usted no fracase en el próximo planteo de iglesia. Queremos que la iglesia que usted vaya a plantar sea una iglesia saludable, que permanezca en el tiempo y que después también pueda tener iglesias hijas saludables. Hola, soy Gary Kraus. Ya han pasado 25 años desde que la Iglesia Adventista del Séptimo Día empezó su iniciativa de misión global. El objetivo es crear nuevos grupos de creyentes en nuevas áreas geográficas y nuevos grupos de personas. Nos alegramos porque en los últimos 25 años, miles de nuevas congregaciones adventistas han sido establecidas. Cuando estrenó la iniciativa de misión global, había 6 millones de personas bautizadas como adventistas del Séptimo Día. Hoy este número triplicó para más de 18 millones. Quiero agradecerles por las oraciones y por su apoyo financiero a Misión Global, plantando iglesias en áreas no penetradas. La Iglesia Adventista cada año separa una ofrenda especial, una ofrenda para apoyar el trabajo de la Misión Global. Tus donaciones ayudarán a sostener los centros de influencia en áreas urbanas. Serán de apoyo a nuestros pioneros de Misión Global, creando nuevas congregaciones en áreas urbanas y rurales. Quiero también agradecer por tu contribución este año en apoyo a la Misión Global. Por favor, no dejes de orar por aquello que puedas hacer para apoyar la ofrenda especial anual y llevar la buena noticia de Jesús a las personas de todo el mundo. Pueden estar seguros de que sus contribuciones irán para la Misión Global. Puedes estar seguro de que a través de esta ofrenda, muchas personas podrán oír por primera vez la buena noticia sobre Jesucristo. Muchas gracias por vuestro apoyo.
En este bloque miraremos las 5 etapas de cómo plantar una iglesia. Etapa número 1. La etapa número 1 tiene que ver con las canteras. Y canteras tiene que ver con 2 aspectos. Aspecto número 1, planificación. Aspecto número 2 tiene que ver con el equipo que va a plantar la iglesia. En el aspecto número 1, que tiene que ver con la planificación, hay 3 elementos importantes: visión, misión y los valores. Cuando hablamos de visión, es como tú quieres ver a tu iglesia en el futuro. Una iglesia bonita, una iglesia multiplicándose, es la foto del futuro. Misión, la misión tiene que ver el por qué. ¿Por qué plantas una iglesia en un determinado lugar? Y cuando hablamos de valores, ¿qué es lo que te inspira? ¿Cuáles son los principios bíblicos, los valores cristianos que te llevan y cómo te vas a comportar durante los días o los meses que dure la plantación de iglesias? Cuando nos referimos al elemento número 2 de esta etapa, que tiene que ver con el núcleo o con el equipo de personas, es el equipo, el núcleo que componen los que serán los pioneros en ir a una zona, en ir a una urbanización y plantar la nueva iglesia. Pero también este equipo tiene que tener 2 características fundamentales. La primera, espiritualidad contagiosa. Y la segunda, compromiso del equipo. Cuando el equipo tiene estas 2 características, estamos más que seguros que el plantío de iglesias será una realidad. La etapa número 2, la etapa de sembradío. La etapa de sembradío tiene 2 aspectos. La primera, elegir y conocer el lugar. La segunda, preparar a la comunidad elegida. Aspecto número 1, conocer y elegir. Cuando yo elijo el lugar, las condiciones, en primer lugar porque no hay presencia adventista y ahí quiero poner una antorcha, una luz que ilumine a esa comunidad. Pero ahora tengo que conocer qué piensan, cómo viven, cuál es su manera de aspecto social, cuáles son sus expectativas de vida, su salud. Entonces tengo que conocer todos los aspectos sociales, demográficos y económicos incluso para saber cómo es el comportamiento de ellos. En segundo lugar, yo empiezo a preparar a la comunidad a través de acciones solidarias, me acerco a las autoridades, oro por ese lugar, porque ya elegí el lugar. Ahora lo que tengo es que acercarme a la comunidad para que la comunidad me pueda recibir con los brazos abiertos. Y eso tiene que ver justamente cuando yo conozco y actúo de acuerdo al conocimiento que tengo del lugar donde voy a plantar la iglesia. Etapa número 3. Etapa de germinación. Esta etapa tiene 2 partes. La primera tiene que ver con la movilización del núcleo o el equipo y la segunda tiene que ver con la predicación, con la campaña misma, es decir, la proclamación. Cuando nos referimos a movilizar el equipo o el núcleo, en algunos casos el núcleo, el equipo ya vive en la zona designada, en la zona elegida. En otras ocasiones tiene que haber familias que salen de la iglesia madre y se van a ese lugar. Y entonces la iglesia tiene que despedirlo con cariño, con amor y con mucha oración. Ahora, llega el núcleo a la zona elegida, entonces empiezan a ver el lugar, la propaganda, el acercamiento y todo lo que tiene que ver para que la primera noche de la proclamación podamos tener la mayor cantidad de gente. Cuando llega la primera noche, toda la gente tiene que saber que comenzó la noche de esperanza. La campaña por lo general dura una semana, 15 días, un mes, mes y medio. Eso va a depender del tiempo y de las circunstancias que así lo requiera el lugar donde vamos a plantar la iglesia. Para que las noches de evangelismo sean atractivas, tiene que haber un buen equipo en donde están las comisiones, el maestro, el director de cantos. Todo tiene que funcionar perfectamente. El sonido, la pantalla, el audio, las diapositivas, todo tiene que funcionar. Y es importante que no pase más de 1 hora con 20, máximo 30 minutos para que la gente vuelva a su casa, vaya a sus actividades laborales y al siguiente día vengan con deseos nuevamente al centro de predicación. Ahora, los temas se puede comenzar con temas de familia, temas de salud, que son los problemas de la comunidad y después poco a poco se va cambiando a temas ya proféticos, a temas doctrinales que la Biblia va presentando. Entonces, con estos 2 elementos creemos que la germinación será una etapa victoriosa en el nombre del Señor. En la etapa anterior fue la campaña evangelística, terminó la campaña, bautismos, se hizo la celebración sabática el primer sábado, se guardó en la iglesia, se bautizaron, hubo comida, hubo torta, toda una fiesta.
Ahora llegamos a la etapa número 4, etapa de crecimiento. Y la etapa de crecimiento tiene dos partes importantes. Claro que tiene más, pero las dos más importantes. La primera es consolidar, madurar la fe de la nueva iglesia. Y la parte número 2 tiene que ver que la iglesia tiene que embarazarse, tiene que empezar un periodo de gestación. Ahora, de la parte número 1, que tiene que ver con la madurez, con la consolidación, ahí quiero precisar algunos puntos importantes. Primero, la consolidación de la fe tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Doctrinas, principios cristianos, principios de vida y también sobre profecías. También tiene que ver con el aspecto de conocer mis dones, mis talentos, cómo yo comienzo ahora a servir con los talentos y los dones que Dios me dio para que esta iglesia vaya madurándose, vaya creciendo y se siga fortaleciendo. Ahora, cuando dije sobre que la iglesia queda embarazada, posiblemente algunos de ustedes se sonrieron, pero mira, es exactamente eso. Hay algunas iglesias que se organizaron y por años, 10, 15, 20 años, esta iglesia no queda embarazada, no está embarazada y por lo tanto esta iglesia no se multiplica. Pero el concepto de estos principios es que la iglesia se madura espiritualmente, se consolida y luego se embaraza. ¿Qué estoy queriendo decir? La iglesia empieza a soñar, empieza a visionar, empieza a embarazarse y a tener el desafío de que tienen que plantar una nueva iglesia. Es decir, la nueva iglesia, que es nueva, se embaraza y empieza a convertirse en una iglesia madre, porque pronto, en unos 8, 9, 10, 12, 15 meses, esta iglesia va a plantar una nueva iglesia respetando la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Entonces, ahora es la etapa del crecimiento y es una etapa donde queremos tener un crecimiento espiritual, pero también un crecimiento de multiplicación de otras iglesias más. Llegamos a la quinta etapa, etapa de reproducción. Ahora, la iglesia está consolidada doctrinalmente, espiritualmente, los líderes se han desarrollado, ya vemos que la iglesia es una iglesia que está en el proceso y en la etapa de la reproducción. Como dijimos, la iglesia ya está embarazada, ya está en gestación, ahora tiene que reproducirse. Y para que esta iglesia se reproduzca, tiene que nuevamente elegir un núcleo o dos núcleos, si quieren plantar dos iglesias, y esos núcleos hacen el mismo proceso como hicieron con la iglesia establecida. El momento de la reproducción es el momento más feliz, porque vemos una iglesia que va naciendo, que va creciendo, pero llega el momento de reproducirse. Pero la pregunta es, ¿después de cuánto tiempo una iglesia ya debe reproducirse? Bueno, yo creo que la sugerencia que el libro y nosotros hacemos es que una iglesia debe empezar a reproducirse después de los 2, 3 años, ya debe empezar a multiplicarse. Si todas las iglesias se reproducieran, se multiplicaran, pronto llenaríamos todo el Perú, toda la Unión Peruana del Sur, todo el mundo con iglesias, con luces de esperanza. La gente necesita ver luces y eso es exactamente cuando una iglesia es plantada en la Unión Peruana del Sur. Que Dios nos bendiga y practiquemos los 5 principios o las 5 etapas de plantío de iglesias.